Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Gracias amigos, estamos en Ni con Dios ni con el Diablo. El primer invitado de hoy, martes, es Carlos Anderson, economista, director del presidente del Instituto del Futuro, ex director de CEPLAN, columnista habitual del diario Gestión. Bienvenido, Carlos, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, no soy Dios y no soy el diablo. ¿Eh? Vamos a ver, eso lo veremos. El título es fantástico, ni con Dios ni con el diablo. Gracias. Mira, el primer comentario quisiera que gire en torno a tu última columna, o por lo menos la última columna tuya que yo leí, que creo que no es la última, sino la penúltima, la de Super Vizcarra. Donde justamente ni con Dios ni con el diablo. Mi lectura de esa columna es que has tratado de ser crítico y al mismo tiempo un poco irónico, lo tomo así, porque en los primeros párrafos haces notar que ha habido una inconstitucionalidad, una gruesa inconstitucionalidad. Gruesa es término mío, no tuyo, pero digamos, haces notar que hay una constitucionalidad. Y que, bueno, Super Vizcarra viene del hecho que está acumulando el presidente prácticamente todo el poder. Haces notar que, sin embargo, eso ha sido hecho con el aplauso de la gente, lo que no necesariamente significa que esté bien, ¿no es cierto? Pero, digamos, has tratado de hacer una crítica bajo un manto de ironía. Y entonces eso de Super Vizcarra no es que lo consideres a él realmente un Super Vizcarra, sino que... No, por supuesto, no. Bueno, quienes me leen con cierta frecuencia saben de que yo tengo un sentido de humor un poco peculiar, ¿no? Británico, además. Sí, un poquito. British style. British style, que bueno, lo tengo desde muy niño, ¿no? Y que creo que es una forma, mira, la ironía es una forma inteligente de hacer crítica, ¿no? Sí. Porque claro, en el país estamos demasiado acostumbrados simplemente al griterío, ¿no? A la crítica visceral. A la crítica visceral, a los insultos, ¿sabes? No es mi estilo, no puedo con eso. Yo creo que uno puede ser más efectivo realmente usando... Bueno, dicen que la diferencia entre un británico y un estadounidense es que el estadounidense dice, váyase al diablo, y el británico dice, ¿sería usted tan amable? Dice al diablo. Efectivamente, ¿no? Y claro, yo lo que quería anotar es algo que muy poca gente quiere escuchar, ¿no? Porque en estos momentos el país todavía está en una posición de no quiero ver, no quiero escuchar, no quiero decir nada, mira, estoy simplemente en un estado de felicidad porque los odiados congresistas, ¿no? Que en su mayoría eran odiosos, realmente. No, se han ganado pulso. Se lo ganaron, efectivamente, ¿no? Ya no están, ¿de acuerdo? Ajá. Pero ese es un estado, una especie de exaltación, digamos, que no va a durar mucho. Pero en el entretanto, tenemos 4 meses en el que el señor Vizcarra ha demostrado algo que no había mostrado antes, ¿no? Porque, claro, su discurso es: yo no quiero poder, yo no estoy interesado en el poder, yo estoy tan interesado más bien en dejarlo, ¿no es cierto? Pero en la práctica, lo que ha hecho es acumular cada día más poder. Entonces, no solamente es el jefe del Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, además tiene hoy día, por 4 meses todavía, ¿no? Poder de legislar como quiera, sin ningún control efectivo, ¿no? Claro, con cargo a dar cuenta, post factum. Post factum, ¿no? O sea, que ya sabes que en el Perú ese tipo de cosas casi no funciona, todo depende de qué tipo de defensa tengas, ¿no? Y ahora, también tenía la posibilidad, fíjate, de editar las normas electorales, yo reconozco en el artículo, ¿no? Que qué bueno que eso por lo menos se lo haya dejado a los organismos electorales. Pero aún así, sin embargo, ayer escuchaba a su ministro, al primer ministro, el señor Ceballos, diciendo, no, es que yo creo que los congresistas no deben... No. Claro, o sí, sea, tú dices, lo han criticado por estar direccionando... Exacto, entonces tú dices, a ver, claro, ellos están, porque no solamente es el señor Vizcarra, en realidad es Vizcarra, Ceballos, hay una nueva dupla ahí, ¿no? De poder, de voluntad de ejercicio del poder, ¿sí? Ok, de acuerdo, uno tiene poder, tiene que utilizarlo, ¿no? Pero en una sociedad democrática tiene que haber balance de poderes y hoy lo que no tenemos es balance. Entonces, el señor Vizcarra, que alguna vez yo también en un artículo lo llamé el presidente americano, nuevamente con un poco de ironía, en el sentido de que al no tener partidos políticos, al no ser necesariamente representantes de las fuerzas, digamos, que normalmente determinan el poder, tenía solamente
justamente el poder del púlpito, ¿no? De poder dirigirse, digamos, a la ciudadanía, y que eso bien utilizado es lo que hacen los presidentes norteamericanos, ¿no? Acuden al público, pero claro, el riesgo era que pasara lo que ha pasado, que es que te enamoras de ese poder y en lugar de dirigir, en lugar de a veces ilustrar, a veces de decirle a la gente cosas contrarias a lo que ellos creen de manera natural, que eso es liderazgo, ¿no? Te hace sencillamente tú parte, ¿no? de los deseos, de las preocupaciones, pero no desde una perspectiva de líder, sino simplemente de repetidor de eso, sin ningún intento siquiera de interpretar ese sentir ciudadano, dirigirlo, ¿no? Liderar, presidir, no. Entonces, claro, lo segundo es mucho más fácil, te da mucha popularidad, ¿no? Claro, y en eso estamos. Y pone signos de interrogación, ¿no? Porque uno puede preguntarse, ¿alguien hace todo esto por un año? Pero no, pues, me encantaría hablar más de la historia que de la quincena, pero lamentablemente eso es posible hablar del mediano y corto plazo cuando existe un marco de previsibilidad, ¿no es cierto? Claro. En esta atmósfera incierta que es, por supuesto, campo fértil para nosotros los analistas y los periodistas, porque nos levantamos con una noticia a las 10 a la otra, al mediodía a otra. Totalmente. Pero, digamos, como país no es sano. Entonces, de todas maneras, quiero sacarte el jugo, Carlos, porque tú eres un analista y un economista que tiene una visión de mediano y largo plazo. Me gustaría tocar, siquiera brevemente, esos temas, pero es inevitable, porque aquí la quincena es la que condiciona la historia. Sí, está bien, por supuesto. Entonces, ¿qué puede pasar dentro de 4 meses? Ya yo creo que la discusión sobre el purismo de participar o no en las elecciones, que era un tema peligroso en el sentido de que lo mismo ocurrió en Venezuela y por purismo la oposición no participó la primera vez y eso lo empoderó más a Chávez. Yo creo que por suerte esa etapa ya quedó atrás, ya han superado de alguna manera la etapa de duelo y de lamentación y de darse cabezazos contra la pared, y entonces las fuerzas, digamos, de centro y derecha, las de izquierda por supuesto lo están haciendo, van a participar en las elecciones al Congreso dentro de 4 meses. El riesgo que ven muchos es que si no se define bien el 2020, no puede que no haya 2021, en el sentido de que si hay una mayoría fuerte de la izquierda que puede llegar por cuerda separada y luego unirse más a algún candidato semioficialista o lo que fuere, en 2 legislaturas ordinarias sin siquiera, dice esta línea de razonamiento, sin siquiera apelar a una constituyente, pueden cambiar el régimen económico de la Constitución, pueden poner la reelección indefinida de presidente, pueden hacer en suma lo que les da la gana. ¿Tú ves ese riesgo? ¿Crees que es tremendista ese escenario? A ver, mira, primero que para tomar el punto inicial, ¿no? Existe hoy en día una actitud de primacía de la realidad, ¿no? Y qué bueno que todos estén dispuestos a participar, a pesar de que uno diga, oye, esto no debería haber sucedido nunca, pero ya estamos aquí, ¿ok? Entonces participemos todos para poder devolverle al país, ¿no? Formas democráticas y controles y balances, así que eso es súper positivo. Ahora, si en el Perú, fíjate, viviendo en democracia, un demócrata, ¿no? Si en el Perú efectivamente el 60% de las personas tuvieran inclinaciones políticas de carácter izquierdista y votaran libremente por un modelo económico, no sé, pues similar al que tiene hoy en día Venezuela, etcétera, y es hecho en democracia, etcétera, mira, tendremos lo que votamos, ¿verdad? Y hay que respetarlo, ¿de acuerdo? Pero después que no se quejen. O sea, la historia tiene suficientes evidencias de que ese es el camino equivocado. No va a pasar después como dicen, mira el Congreso que elegimos. Sí, pues, elegimos, ¿no? Claro, entonces, esos congresistas que se ganaron a pulso la repulsa, claro, pero fueron elegidos, no aterrizaron en un platillo volador. Perfecto, ¿no? Por supuesto, y fueron elegidos por peruanos, ¿okay? Ejerciendo su legítimo derecho. Entonces, aquí lo que necesitamos, creo yo, quienes pensamos de manera diferente, ¿no? Es luchar con ideas,
rescatar lo que realmente, o destacar lo que tiene que ser destacado. Mira, el Perú tiene 27, 30 años de crecimiento económico que no necesariamente nos ha llevado a un estadio de desarrollo económico, pero que es mucho mejor que lo que otras sociedades han logrado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que defender eso, y eso se logra ¿cómo? Con la independencia del Banco Central, en términos económicos, ¿no? Se logra con prudencia, ¿no? Macroeconómica, con respeto a ciertos principios básicos de cómo gastar y no gastar, ¿verdad? Que están de alguna forma marcadas en esta Constitución, en el capítulo económico, ¿no es cierto? Entonces, si esas son, y espero que la gente, la ciudadanía entienda de que esos son los pilares que han hecho que el Perú pueda comportarse desde el punto de vista económico de la forma como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, removerlos, quitarlos, etcétera, abre una caja de Pandora que puede terminar Dios sabe dónde. Entonces es un riesgo que existe y no podemos simplemente soslayarlo, ¿no? Ahora, también me parece muy importante entender una cosa. Donde estamos hoy, que es infinitamente mejor que donde estábamos hace 27 años o 30 años atrás, sin embargo, no es el mejor lugar en el que podemos estar. Podemos hacerlo mucho mejor. No, claro, siempre se podría estar mejor, pero digamos, la solución no es menos mercado, sino más mercado. Por supuesto, más capitalistas y no menos capitalistas. Yo ayer en una conferencia lo decía, ¿no? O sea, mira, el Perú... tenemos 33 millones de personas, pero solamente hay unos 3 millones de personas que realmente consumen, que realmente son parte de esta rueda claro, económica. Hay que ampliar, ¿no? hay que ampliar el mercado. Abriendo un pequeñísimo paréntesis, sí. Quiero retomar la observación que has hecho de si eligen democráticamente y quieren un modelo chavista, después no te quejes. Antes de eso, estuvo aquí hace unos días Ramiro Prealé, que tiene unas ideas muy interesantes sobre el Estado proxy que tú y yo hemos conversado fuera de micrófono, pero según Ramiro, en el Perú, digamos, hay un 10% de economía de mercado, en términos gruesos, y un 90% de capitalismo de amigotes o mercantilismo con barreras de acceso para que entren bancos, para que puedas pedir tus propias medicinas vía Amazon, en fin. Y la reflexión que hacíamos, y viene a cuento de esto de más mercado, es que si fuera cierto que es solamente 90-10 o 80-20, si eso fuera cierto, ten en cuenta que con ese pequeño 10 o 20%, millones de peruanos en 2 décadas han dejado la pobreza y han llegado a ser parte de la clase media nueva, emprendedora, pujante. ¿Qué no se podría hacer si hubiera más mercado? Cierro el paréntesis. Tu observación es muy válida. Bueno, hay que respetar la democracia, hay que respetar las reglas del juego si nos llamamos demócratas y resulta de que la gente... Pero, hay un pequeño pero ahí, creo, es que a diferencia de la izquierda, que es muy militante y muy activa y hace política y proselitismo las 24 horas y no se avergüenza de decir de izquierda, por supuesto. El centro de la derecha tiene vergüenza de decir que es de derecha. Yo siempre menciono el ejemplo emblemático de Dionisio Romero, capitán de industria. Sí. La única entrevista que dio al Comercio, antes de hacerle la posta a su hijo, dice, yo soy de centro izquierda. O sea, claro. a los capitalistas... Es políticamente incorrecto. Mira, te cuento. Entonces, a menos que tengamos una derecha, como yo he venido reclamando durante mucho tiempo, gramsciana. Necesitamos una derecha gramsciana que se mueva con el mismo estilo que lo hace la izquierda gramsciana. Estamos fritos, porque si no das la batalla por las ideas, si te avergüenzas de decir, no señor, necesitamos más mercado. Y la izquierda, claro, la izquierda ama a los pobres porque los crea por millones. Y todos los grandes cambios en la historia en los últimos 100 años de la humanidad los ha hecho el capitalismo, y es el peor sistema, de acuerdo, con excepción de todos los demás, pero no hay nadie que hable así. A ver, te cuento, ¿no? Primero que yo creo que la dicotomía izquierdas, derechas realmente es pasé. ¿Ya? ¿Sí? Creo que hay que la lucha tiene que ser no por mercado, no por conceptos etéreos, sino realmente por cosas que van directamente a la vida de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos necesitan tener mejores servicios públicos, los ciudadanos merecen tener una vida más digna, ¿no es cierto? Lo que en la OCDE, por ejemplo, se mide a través del índice de bienestar. Tenemos derecho a tener mejor seguridad y todo. Pero ¿cómo se consigue todo eso? Se consigue con una economía moderna, ¿sí? Con un Estado moderno, ¿okay? Con unas reglas de juego que busquen como gran objetivo
la mejoría de las personas. Eso que estoy describiendo se logra o se ha logrado históricamente con modelos económicos, ¿no?, de mercado. Eso sin ninguna duda, y quien diga lo contrario miente, y simplemente miente. Pero efectivamente lo que tú dices es tan cierto. Fíjate que yo hace 2 días, 3 días estuve en Trujillo en una conferencia, ¿no?, y me tocó hablar sobre los empresarios. Entonces yo empecé la conferencia mostrando una serie de fotografías. Y les preguntaba, en una reunión de empresarios, ¿sabes? Empresarios, ¿no?, medianos, qué sé yo, y les preguntaba si los conocía. Y la respuesta era no, creo que sí, no. Entonces regresé sobre esa fotografía y le decía, el primero de aquí es el señor Benavides de la Quintana. Si hoy en día hay minería moderna en el Perú, es por ese señor. El segundo era la fotografía de Isaac Lindley, ¿no? Uno de los pocos casos, digamos, de cierta industrialización en el país, el único caso en el mundo donde una marca nacional le gana a Coca-Cola, ¿no? Y otros más, ¿no?, incluyendo al presidente, al CEO de una empresa que para mí es paradigmática en el Perú moderno, que es AGP de Arequipa, ¿no?, que es la empresa que hace vidrios estos, por ejemplo, para los Tesla, claro, ¿no?, sí. y que la verdad que tú dices, oye, es una empresa peruana que tiene centros de innovación en Alemania, en Estados Unidos, o sea, que no tiene ningún complejo de ir a competir con el resto del mundo, que es lo que nosotros necesitamos hacer, quitarnos atrás los complejos y empezar a conquistar el mundo con las nuevas reglas de la economía del siglo XXI, ¿no? Entonces yo le decía, ahora miren esta foto, y les mostraba un collage de fotografías de libros publicados acerca de empresarios. Desde las carátulas mismas, tú ves, parecían que estamos hablando de la mafia, ¿no? Realmente los libros, el enfoque académico que hay sobre los empresarios en el Perú, ¿no?, es terrible, ¿no? El mensaje es, mira, estos dominan, son los dueños del país, explotan al país y un montón de cosas más. Y luego mostraba un collage de los principales libros de venta, los bestsellers en los Estados Unidos. Y está Steve Jobs, está pues Elon Musk, y son héroes del capitalismo, ¿no? Claro. Entonces decía, mira qué contraste tan interesante. Aquí hay un mensaje subliminal, ¿no es cierto? Que efectivamente uno dice, y bueno, ¿y quién es culpable de esta situación? Los propios empresarios que no han tomado orgullo, ¿no?, en decir, mira, el progreso económico no sucede por osmosis, no sucede por no hacer nada, ¿no? Hay alguien que tiene que decir, bueno, yo voy a arriesgar, ¿no? Y ese empieza con el que tiene el capital, ¿verdad? Por supuesto que no solamente son ellos, están los trabajadores, está la sociedad y todo lo demás, pero no es solamente uno, son ambos, y ambos tienen que tener orgullo de participar en la creación de riqueza para todos. Entonces, esa toma de conciencia, yo decía, por ejemplo, ¿alguno de ustedes alguna vez ha visto una estatua de un empresario? No existe. Solamente tenemos estatuas de militares, algunos exitosos, otros fallidos, ¿no es cierto? Bueno, pero yo te diría que las estatuas de los empresarios son las corporaciones y los imperios que a veces pueden sí, construir, ¿no? Perfecto, pero lo que te quiero decir es que la sociedad no les reconoce. Claro, ahora, otro tema que tiene que ver un poco con esto, ¿no es cierto? Que nosotros también hemos creado una suerte de capitalismo, ¿no?, que no solamente... Bueno, así como hay congresistas y políticos, también hay empresarios, Por supuesto. y hay empresarios, como dice Aldo Mariate, Sí, nuestro amigo Aldo, sí, que le han dado mala fama a la economía de mercado. pero esos son los que predominan. Y los mensajes, por ejemplo, yo he escuchado empresarios que dicen, mira, la única responsabilidad social del empresario es tener ganancias, ¿no? Eso ya pasó, ni siquiera en los Estados Unidos, ¿okay? Hace rato que se habla de... Empresas con responsabilidad social, y los consumidores además exigen que las empresas, a lo largo de todo el proceso para entregarte un producto final, respeten los estándares de trabajo para que no haya trabajo, digamos, infantil, no haya daño al medio ambiente. El concepto es más, el concepto es de valor compartido, ¿no es cierto? Porque no puede ser, por ejemplo, que tú digas, bueno, hemos creado una superindustria agroindustrial en el norte, ¿no es cierto? Y tenemos empresas como Camposol y todo lo demás que carambas emiten bonos por cientos de millones de dólares y les va súper bien y todo lo que tú quieras, pero los trabajadores dicen, bueno, pero tienen empleo. Pleno empleo, sí, pues, pero sus ingresos han mejorado, son mejores que el promedio. Está bien, de acuerdo, pero niveles mayores de bienestar.
O sea, no, de acuerdo, capitalismo moderno, no capitalismo claro, salvaje del siglo exacto, XIX. no el capitalismo de enclave, ¿no es cierto? En eso estamos de acuerdo, pero sí hay un tema, sí, pero no vamos a debatirlo porque si no se nos va. De acuerdo. Pero sí hay un tema ideológico, o sea, Sí. necesitamos un Estado moderno, un Estado como tú mismo has puesto en una de tus columnas anteriores, un Estado, no dijiste pantera y no elefante, sino creo que jaguar y no elefante, pero ágil, exacto, un felino pequeño, totalmente, ágil, totalmente. y no el proboscidio que tenemos por totalmente supuesto. pesado. Pero sí hay un tema ideológico, Carlos, porque si le preguntas a alguien de izquierda, aunque tú digas que está pasé, te decir el Estado es buen empresario, el Estado tiene que hacerse cargo de todo. Claro, y estamos en eso de acuerdo que el Estado es mal empresario y debería reducirse a unas funciones básicas y algunas proxy, o sea, el Estado proxy. Pero quería, yendo a ese tema, ¿cómo hacer... Tú, antes de empezar la entrevista, amigos, Carlos hizo una observación muy no solo tenemos una economía que es en un 70 y tanto por ciento informal, sino que tenemos un Estado que en buena parte es informal. Desarrolla eso, por favor. Sí, por supuesto. Mira, tenemos un Estado que tiene, se supone, alrededor de 1.400.000 trabajadores. ¿Y por qué digo se supone? Porque nadie en pleno sabe. siglo XXI Nadie el Estado sabe. no sabe cuánta gente trabaja para el Estado. Y de esos hay como 600, 800.000 personas que son CAS, así le llaman, o terceros, es decir, tienen un empleo no formal. O sea, las empresas no podrían tener ese tipo de claro, además te multan como empresa claro, privada, pero de esa forma. En casa de herrero, cuchillo para... Claro, que además también constituye la peor forma de atraer talento al Estado. Yo, a veces cuando hablo con mis alumnos, por ejemplo, ¿no? Les digo, imagínense, conceptualicemos al Perú como si fuera una empresa, ¿no? ¿Ya? No, nunca hay que hacer esta comparación tan directa, ¿no? Pero, digamos, por ejercicio, hagámoslo, ¿no? Entonces, el Perú es una empresa que produce al año, ¿sí? O que vende al año unos 220.000 millones de dólares, ¿no? Yo le digo, miren ustedes alrededor en el mundo, ¿qué empresa con ese nivel de ventas, de producción, ¿no? emplea de la forma como emplea el Estado peruano a sus trabajadores? No, buscan el mejor talento, a los mejores realmente. Aquí hay una selección adversa, ¿no? Porque claro, si uno es un joven que recién empieza la carrera y dice, quiero hacer carrera en el Estado, y dice, ya, pero vas a tener un contrato CAS por 3 meses, y después por 3 meses, y después por 6 meses, y después por 6 meses. Pasan 10 años, y es como si nunca hubieras trabajado, no tienes CTS, no tienes absolutamente nada, nadie te puede dar un préstamo en el banco porque dices, no, pero tú eres CAS, ¿me entiendes? Y si eres tercero, peor todavía. Y hay gente que tiene años trabajando en el Estado en esos regímenes, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿quiénes van a ir ahí? Dime. No necesariamente los mejores. Entonces los ahuyentas. Entonces, el Estado peruano tiene que reinventarse. Ahora, la verdad, necesitamos tener tanta gente en el Estado peruano, necesitamos tener, no sé, 3.000 trabajadores, no sé cuántos en el Ministerio de Trabajo. ¿Para hacer qué? O sea, realmente, ¿cuál es la función de toda esa gente en esos ministerios, ¿no? Tenemos que repensar, creo, el Estado peruano, tenemos que modernizarlo. Hoy en día existen todas las herramientas. O sea, mira, yo te cuento. Digitalizarlo al 100%. Yo te cuento una cosa tan extraña, ¿no? Fíjate, en el Perú, en el Estado, ¿no? Si tú gastas algo por encima de 35.000 soles, tienes que mandarlo a concurso público, ¿no? De acuerdo. Pero las grandes transacciones de cientos de millones, etcétera, se hacen con un postor único. Y ahí no pasa absolutamente nada. En esas en las que tú tienes que tener, qué sé yo, postores, etcétera, hay tantas normas, tantos comités, tantas cosas que hacen imposible. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era presidente del CEPLAN, ¿no? Teníamos que imprimir unos libros, una cosa por el estilo, ¿no? Y concursos abiertos para que empresas que imprimen, ¿no? 3 veces desierto el bendito concurso. Cuando en realidad yo decía, pero no es más fácil llevar esto ahí a la avenida Bancay, creo que hay un montón de compañías estas de impresoras, ¿no? Que te lo hagan en un ratito. Claro, ¿no? pero terminas enjuiciado y quizá en la cárcel. Exacto, ¿no? Malversación y no sé cuánta cosa más. Entonces, ese es el Estado fallido que hoy en día tenemos, que no solamente es fallido, digamos, en cuanto a sus estructuras y su normativa, también es fallido desde el punto de vista de las personas que hoy en día todavía actúan en el Estado peruano, que no han cambiado el chip,
que siguen pensando que esa es la única forma y la mejor forma de actuar. Yo cuando digo, ¿y el Estado quién es finalmente? El Estado es una imaginación, una entelequia, una invención. El Estado somos todos nosotros. Cuando dicen, no, es que el Estado exige tal y tal y tal cosa. Así, ¿dónde está el señor Estado de que me lo presenten? ¿No? Para poder explicarle que por qué necesito... Mira, ahora, yo vengo de sacar certificados policiales, judiciales, que se supone penales, que eso ya ¿no? estaba digamos, relegado, ya había sido superado. Pero mira, imagínate, ¿en qué otros supone. países hay que sacar tantas cosas? Y mientras tanto hay un montón de delincuentes, algunos delincuentes que son jueces, otros delincuentes que son políticos, ¿no? Tú dices, realmente el mundo al revés. No hay economía moderna con un Estado del siglo XVIII, ¿ok? Y eso es lo que tenemos hoy en día. Ahora, paradójicamente, esa falta de ese Estado fallido en todo, de alguna manera también, como que a diferencia de otros países, lo estamos viendo en este momento en Chile, por ejemplo, como que aquí la gente ya tiene esa idea clara, o sea, no esperas nada del Estado. En Claro. consecuencia, como no esperas nada, salvo grupos muy específicos, no reclamas nada, y en consecuencia, paradójicamente, no hay estallidos sociales violentos como vemos en otros países en los cuales se supone que el Estado, o sea, como que hay una resignación y hasta una apatía, y mejor lo hago yo solo, al margen del Estado. Eso es malo, muy malo, pero digamos, si tratamos de ver el vaso medio lleno, hasta ahora, o hasta que se reformule este Estado fallido, de alguna manera eso ha evitado que haya conflictos sociales mayores, ¿no? Bueno, no sé si esa quizás es la mejor explicación, porque acuérdate que hay una correspondencia entre la responsabilidad de los ciudadanos frente a sus obligaciones, es decir, impuestos, ¿no? Porque nosotros somos un país donde no se paga impuestos, no te olvides eso. Tenemos la penetración más tributaria más baja de toda América Latina, apenas 16%, en el resto de América Latina 22-23%, en los países desarrollados 35% y más. Entonces, claro, en la medida en que nosotros no contribuimos, ¿qué vamos a exigir? O sea, ¿con qué cara le podemos exigir nosotros al Estado que nos dé mayores recursos si la verdad es que la gran mayoría de personas no paga impuestos? ¿No? Entonces yo creo que quizás eso es una mejor explicación, ¿no? Del por qué, de por qué no hay un sentido, ¿no? de urgencia. Bueno, el contrato social está roto, ¿no? Está roto, entonces ese es el tipo de preocupaciones que yo no veo, ¿no? Desafortunadamente no hemos tenido políticos con talla de estadistas, ¿no? Que digan, a ver, tenemos que reinventarnos como sociedad, y quizás la cercanía del Bicentenario es la mejor oportunidad para eso. Eso quería ir cerrando la entrevista, Carlos, yendo para eso. En el CEPLAN tú has escrito mucho y has organizado muchos talleres y publicaciones enfocados en el tema del Bicentenario. Bueno, para empezar ya no sabemos cómo vamos a llegar políticamente, o sea, ya es un tremendo signo de interrogación, ¿no? Es terrible, sí. Pero, a ver, ¿qué esperarías? O sea, ¿qué es lo mínimo que tendríamos que construir como consenso, como sociedad, para poder llegar al Bicentenario, por lo menos con una expectativa de que de ahí en adelante hay una visión de futuro a mediano y largo plazo? Mira, lo primero que tenemos que hacer es elegir mejor, definitivamente, bueno, ¿no es cierto? No, es que si no empezamos por ahí, no le vamos a poder pedir peras al olmo, ¿me entiendes? Tú no le puedes pedir... proponer mejores cosas también. No, claro, pero empieza primero porque la ciudadanía tome conciencia de que los actos de corto plazo tienen consecuencias en el mediano y en el largo plazo. Hoy día, como te dije, no queremos ver, no queremos escuchar, no queremos decir nada frente a lo que ha significado, ¿no? Una violación de las normas democráticas, ¿ok? Porque ha habido un rompimiento, eso nadie me va a poder convencer de lo contrario, ¿no? Y hoy día decimos, bueno, no importa, porque han sido los buenos los que lo han hecho. Es verdad, que los otros eran los malos, de acuerdo, pero ¿eso qué significa? Que en el futuro, ¿no es cierto? Entonces uno puede aludir a lo mismo, ¿verdad? Y justificar actos quizás de los malos. No claro, lo sé. Pero ahora ha sido, bueno, quiero acortar el mandato, pero digamos, ya a la próxima quiero alargarlo. Precedente, exactamente. Quiero alargarlo, quiero hacer esto, quiero repetir, ahora yo me quiero reelegir. Bueno, no sé, hemos abierto una caja de Pandora. Entonces, la ciudadanía tiene que empezar a entender que sus actos, sus decisiones de hoy
tienen consecuencias en el mañana. Segundo, tiene que mejorar la forma de contratar a sus políticos, ¿no es cierto? Tiene que hacerle preguntas como esta, ¿no? O sea, realmente usted, ¿qué visión tiene? O sea, ¿hasta dónde debemos ir los peruanos? Que aprovechar las oportunidades. Yo, por ejemplo, soy un súper optimista de las posibilidades que tiene un país como el nuestro, ¿ya? De aprovechar las oportunidades que le brinda la economía del siglo XXI. Mira, como dice por allí Martin Friedman, ¿no? Hemos llegado tarde a muchas revoluciones. La primera revolución industrial no la vimos, la segunda no la vimos, la tercera se nos ha pasado así y la cuarta está frente a nosotros. Pero esa cuarta revolución industrial la podemos aprovechar porque está prácticamente diseñada para países que tienen una estructura como la nuestra, ¿no? Donde la mayoría son pequeñas, medianas empresas, ¿no? Por eso yo incluso atrevidamente he dicho, ¿saben qué? Olvidémonos de varios ministerios y creemos un ministerio de las MIPES, ¿no? Que realmente ayude a convertir a las empresas pequeñas y medianas en empresas pequeñas y medianas inteligentes que puedan aprovechar las oportunidades del siglo XXI. Pero además son el 80, 90%. Son 97% de las empresas peruanas son micro, de 10, pequeñas y medianas de 10 empresas. trabajadores para abajo, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos Ministerio de Economía que se encarga o que se preocupa sobre todo de las empresas más grandes que en realidad se pueden preocupar ellas solas de sus cosas, claro. ¿Me entiendes? Entonces sí, yo creo que el país necesita escoger mejor, necesita hacerle preguntas de esta naturaleza, a dónde podemos ir, para saber si realmente tienen alguna idea, porque mira, no hay vientos a favor, ¿ok? Cuando un barco no sabe a dónde quiere ir. Nosotros tenemos que saber a dónde queremos ir, si no, de nada sirve. Y tenemos un electorado confuso y una clase política confusa. Para terminar la entrevista, una cortita, regresando de la historia a la quincena. Estamos con una tasa de crecimiento realmente preocupante. ¿Qué crees que se debería hacer, o qué crees que se podría hacer para, digamos, de aquí a, por lo menos al próximo año, los próximos meses, se puede hacer un viraje del timón que haga que se sienta, digamos, algún cambio económico, o esto va a tomar tiempo? Y es yo creo que necesita no solamente tiempo, sino legitimidad, ¿no? Y yo creo que este es un gobierno de salida hace rato. Ojalá que sea efectivamente un pato super rengo. Entonces, lo que podemos hacer, creo yo, es tratar un pato rengo o un lobo disfrazado de cordero. También, ahí están. Ambos son posibilidades, ¿no? Lo que yo sí creo que quizás deberíamos hacer es aprovechar este tiempo para entender y hacer que la gente entienda, ¿no? Cómo así un país con todas las dificultades que tiene desde el punto de vista burocrático pudo tener éxito en los Panamericanos tan rápidamente. ¿Qué es lo diferente? La mayoría de gente no sabe que lo que hicimos fue justamente, ¿no?, hacer una tercerización de un montón de funciones del Estado. Bueno, pues entonces, ¿sabes qué cosa? Primero, hagamos que tenga legitimidad social, que la gente entienda que, mira, o sea, nuestras normas son tan, pero tan caóticas, que la única forma de avanzar y hacer que las cosas sucedan, ¿no?, es de esta. Entonces, ya legitimado, hacerlo, por ejemplo, en el norte. No puede ser posible, ¿no?, que 3 años después, o sea, sigan las cosas como están. Es vergonzoso, ¿no? Bueno, el terremoto de Pisco pasó 10 años y ibas a algunos sitios y estaba como sigue estando, en 2007. Y sigue estando. Entonces, en la medida en que nosotros no podamos recomponernos, ¿no?, y crear un Estado moderno, eficiente, ¿no es cierto?, comprometido con la ciudadanía, hagamos estas cosas que no deberían ser la norma, porque para mí ese es fracaso del Estado, ¿no? Pero mira, funciona. Y en el intermedio, lo que la gente quiere, ahora sí, ¿no?, es acción. No puede ser que el 60% de los colegios se caigan a pedazos. O sea, hace rato que lo sabemos. Y mientras tanto, se caen a pedazos los colegios. Estamos discutiendo sobre la ideología de género, como un país del primer mundo. Claro. Primero resuelve tu problema. O proponemos, como propuso el presidente Vizcarra el año pasado, vamos a construir 2.600, no sé cuántos colegios. Oye, primero arregla lo que está allí, ¿me entiendes? Porque claro, para mucha gente el negocio está en la construcción, ¿no?, y no en el mantenimiento. Muy bien, Carlos Anderson, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un aporte muy importante. Amigos, regresamos en un par de minutos en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Hasta luego. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos.
Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios, ni con el diablo. El invitado para nuestro segundo bloque, Alberto Farfán. Bienvenido, Alberto, es experto en conflictos sociales. Vamos a hablar un poco experto en desactivar conflictos sociales. Vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en nuestro país, pero antes, teniendo en cuenta que el vecindario está alborotado, quería empezar por ahí. Buen día, Alberto, gracias por estar aquí. Ecuador primero, y en estos momentos Chile, ¿no? Bolivia es otro tema, es un tema electoral, pero digamos, en Ecuador y en Bolivia han estallado conflictos sociales, por llamarlos de alguna manera, o estallidos sociales, que han arrinconado, por lo menos temporalmente. Vamos a ver cómo termina, o cómo se desenvuelve en el sur con Piñera, pero en el norte el presidente saca un decreto sobre quitando el subsidio a determinados combustibles, en paralelo con un convenio firmado con el Fondo Monetario Internacional, de modo que a la oposición le fue muy fácil relacionar una cosa con otra, ¿no? Se somete a los dictados hubo una revuelta, tuvo que mudarse temporalmente a Guayaquil, y terminó 24 horas después de haber dicho que no iba a derogar, tuvo que tragarse sus palabras y tuvo que derogar el decreto, ¿no? Porque la capital estaba prácticamente sitiada por los grupos indígenas. Bueno, en Chile todos sabemos lo que está pasando en este momento, ¿no? Entonces, digamos, hay dos lecturas de acuerdo a con quién conversas, ¿no? Una lectura es, y las dos, o sea, las dos son extremas, y quizá el gris, el término medio, sea, ¿no? Entonces, en un extremo dicen, no, todo esto que está ocurriendo en Chile y en Ecuador es producto de un complot. Además sale Maduro un poco para burlarse y un poco para ganarse los jamones, como se diría criollamente, de lo que está pasando. Y entonces los extremistas de un lado dicen, no, chavismo. Puede que haya, pero digamos, ha sido un poco post factum que sale Maduro para burlarse y decir, todo esto es mérito mío pero en fin, hay quienes dicen. En el otro extremo son los que dicen, bueno, es el estallido de las masas después de décadas de la política económica neoliberal, que solo trae pobreza, bla, 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 ¿no? Entonces tenemos estas dos lecturas extremas. ¿Cómo lo explicarías tú? Bueno, yo tengo... Esto es un macro problema, diría, ¿no? Porque la lectura de Ecuador respecto al alza del combustible es quitar un subsidio y generó todo este problema social. Yo no voy a juzgar si retroceso o no, pero las consecuencias de esa medida son tan pavorosas como haber corregido las cosas a tiempo. En el caso de Chile, conozco muy bien la población, su estructura social, son algunos centavos del valor del pasaje de metro que genera esta explosión social. Yo considero que todavía estamos viviendo una etapa que todavía no conocemos a dónde va a terminar el proceso, porque tú levantas la medida y al día siguiente tienes a un país que tiene que pagar $300 millones para reponer el metro. Solo el metro, por 30 centavos por pasaje, ya te imaginas lo que va a costar recuperar. Hay estaciones enteras destruidas. ¿Qué más? Entonces, y el peligro que veo, como algún día también lo dije acá, que el extremismo te puede llevar a cogotar lo que hoy día podría ser el pulmón de desarrollo chileno, que es el cobre. Y el problema con Chile es que, al igual que Venezuela, que controla la mayoría de porciones del Estado, está en manos de control del Estado. Hoy día Codelco controla Chuquicamata y la mina del Teniente, son enormes minas, las más grandes del mundo, y están en manos del Estado.
y las privadas, por ejemplo, Mina Escondida, bombea concentrados como lo bombea acá Antamina hacia el puerto. Mina Escondida creo que están anunciando ya un paro, plegándose claro. Eso lo he escuchado ayer y por eso iba a esta reflexión. O sea, hoy por hoy atacas un bien público, mañana estás ahorcando, asfixiando la economía de un país. Ahora, iba a tener repercusiones. ¿De acuerdo que la inversión chilena es muy grande en Perú también? Y los capitales se van moviendo de acuerdo a cómo se asustan. Entonces aquí hay unas consecuencias colaterales todavía que vamos a vivir en los próximos meses. Que todavía no se pueden calibrar en toda su magnitud. Para nada. Y eso lamentablemente no es que uno sea brujo, pero lo estás viendo, las evidencias son claras. Y estos macro conflictos hoy día reportan, por ejemplo, la más grande empresa del mundo de crisis, se llama Hill Norton, hacen un reporte de advertencia sobre esta contaminación del escenario. No le están diciendo son chavistas, hay infiltrados, todavía no. Hay un warning, como dicen los gringos, pero estás viendo que se está repitiendo el fenómeno y esto va a generar al final el asfixia. Ahora, claro, si tú fueras especulador en el Commodity Exchange de Nueva York o en el London Metal Exchange de Nueva York, hoy día serías recontramillonario sabiendo que se te viene una parada escondida o un bloqueo de Chuquicamata. Entonces, esto es un tema de especulación y hay gente que va a ganar mucho dinero también basado en las fuerzas siniestras que están bloqueando el desarrollo de los países. Y ahí también coges a Perú. Así que cuando quieras volvemos a Perú. Sí, en un momento volvemos a Perú, pero digamos, ni Lenín Moreno ni Piñera han sabido negociar, ¿no es cierto? O sea, si ya partes de una posición extremista, pero digamos, tomemos el ejemplo más reciente de Piñera, ¿no? Se encierra además comete el despropósito en esta era de redes sociales. La primera noche de disturbios se va a un restaurante en la zona más elegante de la ciudad porque era el cumpleaños de uno de sus nietos. O sea, un divorcio total con lo que está ocurriendo en las calles. Luego sale y dice, estamos en guerra, ¿no? No sé si será cierto o no, pero digamos, sale y dice, estamos en guerra, y sale el jefe de la región militar de Santiago a cargo del orden y dice, un momentito, yo no estoy en guerra con nadie, yo estoy feliz de la vida, ¿sí? Y ahora sale a decir, bueno, hay que dialogar, y entonces camino aquí a la radio, escuchaba opiniones que decían, bueno, si quieres dialogar, retira a las tropas de las calles. Entonces, no ha sabido negociar, es decir, no ha tenido un asesor en negociaciones. ¿Cómo explicas estos abruptos? Yo creo que a veces los políticos en general se dejan llevar por la pasión. Yo diría que toman decisiones en caliente y estos son consecuencias en general. Y lo he vivido porque me ha tocado asesorar a políticos cuando hay que tomar decisiones grandes o no se pueden enfriar lo necesario para después declarar. A veces hay que quedarse callado un buen rato y horas y días para poner las cosas en su lugar. A veces uno por salir a enfrentar algo cometes errores, dices una palabra mal, te la colgaron mal puesta, te ponen el gorro y no te lo saca nadie. Entonces, esta cosa que funciona, en teoría, por si acaso, Uri, te lo digo para tu público, yo vivo de esto, vivo de solucionar conflictos, de prevención de conflictos en diferentes áreas, gas, puertos, aeropuertos. Tengo la experiencia de tantos años de saber cómo aconsejarle a alguien tomar decisiones. No me he dado el lujo, he hablado con algunos presidentes en su momento, pero estas cosas, escuchando a Piñera, cuando toma esa actitud, es el calor del momento que te dije, tengo que decir algo, y dice algo que no debió decir. Correcto. Entonces, y le das el argumento al enemigo, porque de ahí se coge. Entonces le dices, mira, y es increíble cómo se repiten las cosas. Y hay analogías sobre situaciones de allá que se replican en nuestro país y en otras zonas, ¿no? Ya hicimos un breve recorrido por el vecindario, regresando al Perú. Hay, corrígeme, pero creo que es alrededor de entre 120 y 150 conflictos sociales latentes, como los llama la Defensoría del Pueblo, sí, de los cuales el porcentaje mayor, el más grueso, tiene que ver con conflictos mineros, ¿correcto? De acuerdo. Ya, entonces, a ver, nuevamente, para no caer en los extremos, aunque puede haber elementos de... algunos sostienen que el 100% de estos conflictos tiene que ver con el hecho de que después de la caída del muro de Berlín, los rojos se volvieron verdes, y entonces disfrazados
o socapas o pretexto del cuidado del medio ambiente, se han vuelto medioambientalistas activos para poder sabotear los proyectos mineros y por ende la economía de mercado. Como ya no pueden gritar abajo el capitalismo, entonces dicen hay que cuidar el medio. Entonces, socapa de defender el medio ambiente, están saboteando grandes proyectos mineros que pueden significar ingentes recursos para el Estado. Del otro lado hay quienes dicen no, en realidad lo que hay es un mal manejo de parte de algunas grandes empresas que justamente no allanan el camino para dialogar, y del Estado que no tiene las herramientas o no tiene la visión para... Y entonces los pobladores tienen derecho a quejarse porque estas grandes mineras son unas abusivas, y si no hay pataleo, hacen lo que les da la gana. Me imagino que la verdad debe estar a mitad de camino entre ambas cosas. ¿Cómo lo ves tú? Sin entrar a nombres propios, ¿no? Como marco conceptual, o cambias el EPA para favorecer el estudio de impacto ambiental, para favorecer una minera, entonces a la población, claro, equivocadamente violando la ley, entonces no le queda otra que bloquear la carretera para hacerse notar, porque si le toca la puerta al Estado, eso también es verdad, lamentablemente, de forma cortés, el Estado no le... Entonces, como en el tango, el que no llora, no mama. Bueno, al escucharte de verdad, vuelvo a pensar en la experiencia que he tenido en algunos conflictos de este tipo. Lo que te voy a decir es algo que es sentido común, pero a veces este sentido común... El menos común de los sentidos. Entonces, la única manera de ponerse al medio de los extremos de pensamiento, que tú has hecho buena reflexión, es conquistar al poblador desde el momento que llega al asentamiento humano o se ubica cerca a la unidad minera. Entonces, si tú estás con él, si tú estás con la iglesia, si tú estás con el colegio, si tú estás con el hombre de a pie, el dirigente contaminado que viene a hacer negocio, que viene a cobrar el cupo, que tiene el abogado que extorsiona, que viene a decirle yo quiero agua, no al oro, y comienzas toda esa... O el activista que quiere jalar agua a su molino, ¿no? El activista que nunca va a ser gobierno, pero sí es un conflicto, sí tiene un espacio, tiene congresistas representándolo. Tú lo vas a quebrar, en algún sentido de la palabra, con conquistar socialmente al poblador, al hombre de a pie, al comunero, al hombre que saca su agua de pozo, al que tiene su alpaca, al que está desarrollando su vida sobre 4.000 metros, Uri, donde no hay nada. Entonces, si tú les llevas a ellos directamente el apoyo, el asistencialismo o también el cupo laboral, y le dices, tú cuídame la mina, tú vas a trabajar, cumples con porcentajes sociales reales, ¿por qué te van a sabotear? Si tu hijo trabaja dentro de la mina, ¿por qué voy a bloquear tu carretera si tu hijo vive de su sueldo y ese sueldo paga la comida de los padres? Lo que pasa es que los errores parten porque hay ciertas migraciones antojadizas en ciertos pueblos que hacen el gran negocio de ponerse al lado de un proyecto minero. Y como hoy día estamos llenos de comunicación, y en el Google tú, Machuca, dices Las Bambas, perfecto, 3 proyectos desarrollados, primer proyecto Forabamba, el segundo está acá, y produces 380.000 toneladas al año. Pero cuidado, se agotan Las Bambas, el otro proyecto, y todos están esperando dónde está. ¿Y dónde, sabes qué viene después? Antares, 2 veces más grande que Las Bambas. Entonces hoy día en Antares no hay nadie, Guri, viviendo. Pero estoy seguro que hay 5.000 más de acá a 2 años que van a pedir su cupo por pasar la carretera y bombear el concentrado o lo que fuera. Entonces esto de acá es, para evitar, hay que trabajar la zona, empadronar, codificar y establecer el contacto social con los realmente habitantes que tienen necesidades y tienen todo el derecho a cohabitar con los grandes proyectos mineros. ¿Y por qué te digo? No quería mencionar Las Bambas, pero tengo que hacerlo porque hoy día se acaba de reportar que después de 23 días de bloqueo y después de haber hecho un estado de emergencia, hoy día la Asamblea Comunal decide que van a parar el diálogo. ¿Por qué? Porque quieren que pare el estado de emergencia. Entonces ya condicionan, sácame la tropa y no te bloqueo. Entonces ya estamos entrando, así como en Chile, claro. Hoy día tenemos una micro operación que obviamente a nosotros representa una operación de $5.000 millones y te repito, hoy día el cobre está en 5.820 en London Metal Exchange, esa es la tonelada, le aplicas el 25% que es la pureza del concentrado, estás hablando de una operación, un embarque de $20 millones, estás hablando de bloquear una operación
que va a producir, el año pasado Las Bambas cerró 380.000 toneladas y hoy día se llevan a 400.000 y estás matando eso. Entonces, como todo el mundo sabe esto, porque esto es público, yo no estoy inventando nada, el que hace este tipo de operación está disparándole a la cabeza. Pero esto no es una pelea de marido y mujer con un plato que le rompes y de repente le jalas la oreja. No, le metes un balazo. ¿Cómo hablas con el tipo que le has tirado un balazo? Ya no hay forma de hablar, ya el daño está hecho. Entonces hay gente que no mide ni siquiera la manera de pelear. No hay códigos en la guerra, entonces acá se pierde el norte de las cosas. Entonces no hay un arte de negociación previa, de allanar el camino, o sea, la bruta, llegas, acá así estoy, así y es. Después te pones a explicar, claro, pero ya no, apareciste, ya te quité el agua, ya no, ya comienzas a generar un problema. Y hay grandes ejemplos, Uri, yo te voy a poner, y nunca me han dicho nada en Cerro Verde, pero lo voy a poner porque tienes el socio Freeport, con Sumitomo hicieron un trabajo excelente en Arequipa para decirle antes de pedirle agua al poblador, me dijeron represas del río Chile y ampliaron la frontera agrícola. Pues hay ejemplos de buen manejo, por supuesto, como el que estás mencionando. y ha sido una maravilla. Entonces cuando le dijeron, ¿me puedo sacar un poquito de agua para mi concentradora? Dale nomás. Y no, chao. Claro, y no al revés, y no al revés. No al revés, Pepo. Y no al revés. No, pues. Bueno, el mineroducto, por ejemplo, que ahora dice va a demorar 5, 6, 7 años en ser construido, más o menos. No tanto, pero... 4 años. Ya, 4. Ya. La carretera, repararla con todos los procesos que hay, estaba escuchando al viceministro de no sé qué, camino aquí, va a demorar, si se hiciera con todos los procesos normales, 3, 4 años. O sea, dice este funcionario que probablemente el mineroducto esté antes que una carretera firmada. O sea, es una cuestión de locos. No. O sea, el conflicto... No, bueno, entonces ahí viene una pregunta. Va a seguir escalando. Lo que quiere decir, y eso también lo conversé el otro día también en una entrevista, es... Si vas a bombear el concentrado a una plataforma que es una cancha libre para ir cargar a tren, porque esa es otra opción, hacerlo de tren, ya hay una APP presentada para hacerlo de Andahuaylas a Marcona, porque ya también este es un tema logístico, y va a tomar un año armarlo, más 2 años acá, 2 años de trenes, construcción, qué sé yo. Tú tienes que pedir una tregua, pues. Pero tienes que pedir una tregua basado en hechos reales. O sea, tú no puedes decirle, oye, por si acaso, para que voy a empezar. No, tienes que dar muestras que esto es una realidad. Entonces la gente espera. ¿Por qué? Puedes creer que todavía hay que cuidarse de este tipo de multimodal, porque el poblador va a decir, ¿y yo cómo salgo al tren? ¿Y yo cómo me acerco a la pista? Tienes que asfaltarle también a ese comunero o a esa población, darle acceso a la gran troncal que se va a crear. O sea, no solamente se soluciona con el tren, sino darle las facilidades alrededor para evitar mañana que te digan, ¿yo cómo salgo? Entonces te bloquea el tren. O sea, hasta en eso tenemos que pensar en una proyección. Ahora, las grandes minas, y en este caso el Corredor del Sur, están apostando por cambiar o por comprometer su esfuerzo en sacar el concentrado al puerto. En este momento sale a Matarani, mañana va a ir a Marcona. ¿Por qué? Hoy día Matarani es un puerto congestionado, se gasta mucho en acoderar barcos, los tiempos se van quemando y hay cosas que se tienen que solucionar logísticamente. Los años pasarán y los conflictos vendrán, pero si tú pactas, y esto es un problema también que la PCM tiene mucho que supervisar, Uri. Bueno, el Estado es mal negociador, las empresas no tienen capacidad de comunicar a aquel a quien realmente deben comunicar, ¿no? Yo veo multitud de avisos en la prensa, en los medios de comunicación de la capital y digo, ¿para qué inviertes o gastas, en este caso, en publicidad para convencerme a mí? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Habla con los pobladores, ¿no es claro, cierto? Pon ese aviso, conviértelo en pizarras, conviértelo en tizas, conviértelo en baldes de agua, conviértelos en plástico para tapar donde duermen sus alpacas, convierte eso en pieles, o sea... Y eso es verdad, pues estamos hablando de una realidad sobre 4.000 metros y tú estás poniendo un aviso en gestión. No entiendo. Ahora, también hay que ser claro, Tía María está más cerca de la costa, tiene un problema ya latente, el 29 se decide el final de esta operación, el sí o el no, ahorita, y estás hablando de una operación de $1.400 millones, correcto, con repercusiones enormes, porque Southern es un peso pesado en el mundo, tiene una mina en Sonora que es la más grande mina de cobre del mundo, y entonces estamos hablando de una dimensión del impacto al sí y el no. Ahora, un poco jalando un poco para mi tema, porque obviamente veo otras cosas, tengo una carta entregada el lunes a la Asamblea Comunal de Chincheros. Esta es la antípoda de las crisis. Acá todos están a favor. Acá no estamos poniendo de acuerdo
que una parte que se le iban a quitar, le iban a tomar prestado 40 años, y dicen, no, ahora le vamos a reconocer que es una zona urbanística. Y el ministerio acaba de dar una carta interesante, atractiva, para que se solucione el problema. Mira qué bonito se relaciona con 15.000 personas y comuneros en Cusco, muy cercano a donde vio los bloqueos para el tema de las bambas. Esta es la antípoda de la situación, donde vamos camino a un buen final. Ahora hablamos de eso. Quería terminar con el otro tema, con esta pregunta, Alberto. Hay quienes, como Hernando de Soto, por ejemplo, Claudio Sola también estuvo aquí, plantean, dicen, no, Javier González Olaechea también, la solución está en copiar el modelo, por ejemplo, que se aplica en Alaska, en Estados Unidos o en Canadá. Es decir, la propiedad, o sea, tú eres propietario de todo desde el infierno hasta el cielo. Es decir, eres propietario de la tierra, de tu terreno y de lo que hay abajo de tu terreno. Entonces no es la empresa privada, no es el Estado que concesiona, eres tú. Tú negocias con la empresa un justiprecio, recibes, y eso desactivaría los conflictos sociales y dejaría sin agua al pez agitador, que va a llenarle la cabeza a los pobladores, pero no en el vacío, digamos. Toda acción tiene una reacción, obviamente. Entonces, esta izquierda antiminera opera porque, como tú has reseñado muy bien, hay un mal manejo tanto de parte de la empresa como de parte del Estado. ¿Sería una solución esa? ¿Es realista hablar para el Perú? ¿Cuánto de la superficie ya explotada minera, ya no se puede cambiar eso? ¿Y cuánto podría ser para adelante? Ahí está el problema. Ese es el gran problema. Cuando tú quieres cambiar las reglas de juego y los petitorios mineros ya fueron entregados hace muchos años, hay muchos proyectos que duermen 10 años o 15 años el verlos nacer. Quiere decir que la más grande empresa del mundo de concesiones que está en minería, BHP Billiton, si tú te vas al récord de los petitorios, lo vas a encontrar en el número 1 y así va a entrar las demás. Esto de acá modifica las cosas después de este proceso, porque este proceso ya empezó. Hay concesiones tomadas, petitorios pagados al día, que van a hacerte negociar a la antigua, si se quiere decir, entre la comunidad y la operación minera. Pero añádele otra cosa más, mi estimado, y para tu público lo sepa. Una inversión minera está basada en las comprobaciones de las reservas, ¿correcto? Ya, una comprobación de reservas se hace con perforaciones diamantinas, o sea, perforaciones que te permiten calibrar el volumen, lo que hay debajo de la tierra. ¿Sabes cuánto cuesta eso, mi estimado? No. $100 el disparo, el metro. ¿Sabes a cuántos puedes ir a comprobar una reserva de oro? 2 kilómetros. ¿Quién va a poner la plata? ¿Qué tipo de sociedad van a hacer entre el hombre que dispara 2 kilómetros a 1 kilómetro de profundidad y el otro que le dice tengo una alpaca? ¿Cómo hacemos? O sea, un pequeño detalle. Ese es un tema. Entonces que hay una porción territorial muy pequeña y hay un costo del cual nadie se ocupa. Obvio, y me vas a decir, después de eso, por si acaso esto no va porque no está, la beta se me perdió, claro, y no hay reservas. Después de meterle varios millones de dólares a la comprobación. Bueno, entonces habría que seguir con el mismo modelo, pero sobre una base de diálogo, como has explicado. Así es. Para terminar la entrevista, Alberto, querías hablarme del antípoda, Chinchero. Sí, todo correcto. El tema de Chinchero, dejemos de lado toda la parte de la derivada política pesada. Y toda, la parte pesada. Además, el tiempo ya en la cabina están desesperados. Okay. ¿Cómo van las cosas en Chinchero? Bien, mira, he tenido la buena noticia de contactar con los encargados de la operación, que son el Estado coreano, con un consorcio. ¿Tú has estado ahí limando aristas? ¿O? Sí, hemos estado, bueno, no había necesidad de limar muchas aristas, pero hemos comprobado que hay una operación en camino, que Corea como país ha delegado a sus consorcios más importantes con técnicos de primer nivel, y dentro de poco se va a firmar un acuerdo para ejecutar la operación de la ingeniería de la construcción del aeropuerto por los próximos 5 años. La comunidad ha venido con beneplácito a recibir a los técnicos de Corea y estamos en una amalgama de esfuerzos para desarrollar lo que va a convertir en la boca de turismo más importante del país. Calculo que Cusco, una vez que cierre Velasco Astete y Chinchero se quede sola en la operación, vaya a acarrear y superar fácilmente los 4 millones de turistas que tenemos al año y sin el problema que supuestamente le achacan a Chinchero, que la altura, que el agua y estas historias que se han creado. Lamentablemente se crearon después, que cuando era Conturguasi nadie decía nada, pues salió Conturguasi del juego, todos se han quejado, todos se preocupan de que pasó algo.
Yo tengo ciertos ejemplos que lo he llevado a la prensa sobre cómo pueden aterrizar aviones al costado de un aeropuerto como es Ginebra, que recibe 20 millones de pasajeros al año, y en ese lago hoy día es agua potable para Suiza y Francia y no altera en absoluto el ecosistema, porque aterrizan aviones de primer nivel, como acá, yo lo he comprobado en el expediente de proinversión, están permitidos, no van a aterrizar aviones de 40 años como los que vuelan pues acá. Claro. Tienen que tener códigos y las grandes empresas aéreas han aprobado la operación aérea en Chinchero, como lo fue en su momento, en la época que aparecí yo hace algunos años con la intención de Continental Airlines de comprar Aeroperú. Ya en ese momento, imagínate, ya se hablaba de Chinchero y ya se hicieron pruebas con los Boeing 737-700, 800 y 900 para hacer los vuelos. Lo que quiere decir que también los que vuelan hoy día Avianca, LAN, son aviones con supresores de ruido, con economía de combustible, claro, ecosistemas. Que no afectan Entonces, el sistema. esta teoría que se genera, nadie te está diciendo que vas a ir a París en vuelo directo, pero vas a hacer un vuelo regional y los comuneros lo tienen clara. Yo me he encargado de hablar, de tener asambleas con ellos, de defender la posición. Hay coincidencias, obviamente, con todo este esfuerzo para desarrollar esta boca de turismo. Hay mucha hotelería interesada en potenciar la operación. Y creo que vamos por buen camino. Me alegro. Esa es una buena noticia en medio de un panorama tan caótico. Me comprometo, Alberto, el tiempo nos ha ganado, a una próxima entrevista para hablar un poco más en detalle de este tema. Amigos, nos vamos por hoy. Ha estado con nosotros Alberto Farfán y nos vemos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buen día. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.